Hola amigos, de nuevo un placer saludarlos. Este directo nocturno de nuevo. Me encanta estar con ustedes en los directos nocturnos porque es más cómodo para uno, ¿no? Ya cuando el día fenece y bueno, hablar de temas importantísimos con ustedes. Antes de comenzar el directo, no he hecho muchos videos últimamente, estos 6 días creo. Porque he estado trabajando en nuestro proyecto naturista, ¿no? Que pues, es una maravilla y les tengo una muy buena noticia a todos. Tenemos disponible el té de Moronel en Amazon, ¿no? El té de Moronel, viene con su bolsa lavable, viene con su cuchara medidora y está ya disponible en Amazon. Ya ven que a veces publico sobre el extracto o lo naturismo que tenemos, pues, para que vean la calidad del producto, ¿no? Este producto contra todo tipo de enfermedades sube todas las defensas. Para lo que más lo vendo es cáncer, diabetes, gastritis, pero sirve para todo, ¿no? Para que lo tomen en cuenta, este es el té de Moronel de Holy Sun, nuestra marca. Solo se da en Ensenada, Baja California, esta planta divina de México para todo el mundo. Y en Amazon lo pueden conseguir por 600 pesos para todo México. Ya entraremos en el mercado estadounidense próximamente, ¿no? Estaría anunciándolo, pero es una maravilla natural, sin desequilibrios electrolíticos, para que vayan a nuestra página. Ahora sí, ¿de qué tema voy a hablar ahora? Miren, voy a hablar de una visualización remota que hizo Eliana. Eliana es una visualizadora remota muy potente de Awaken Cosmic Reality, que es una maravilla. Esta persona realmente me impacta en sus videos. Y quería decirles que la visualización remota es una técnica que es propia del ser humano, de nuestros poderes psíquicos innatos, que ha sido utilizada por los sistemas de inteligencia para espionaje y ha sido comprobada por la ciencia mental y médica, ¿no? A los visualizadores remotos se les ha puesto electrodos en la cabeza para ver las partes del cerebro que se encienden cuando el proceso de visualización remota está en marcha. ¿Y qué es esta cuestión de la visualización remota? Ustedes, como buenos estudiantes de todo esto de la ciencia mental y de todo lo que hemos traído aquí a lo largo de los años, pues se dan cuenta que la visualización remota no es más que una proyección una proyección mental hacia sucesos que acontecieron en otro punto del planeta o de otro punto galáctico hace años, o puede ser hace meses, ¿no? Uno de los más importantes hechos de la visualización remota se dio cuando una visualizadora remota llamada Angela Thompson Smith, que pueden buscarla, ¿no? Angela Thompson Smith, había un asesinato sin resolver de una persona en Estados Unidos que era importante y que no encontraban a la persona desaparecida. Habían probado todos los métodos convencionales a la mano. El señor era Steven Williams, ¿no? Un norteamericano. Dice Sombrero Jack, mándame un saludo. Saludos a Sombrero Jack. Saludos a bendiciones desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Saludos a Alicia Sánchez. Y bueno, esta persona llamada Steven Williams, pues no lo encontraban por ningún lado, ¿no? La investigación se estaba conduciendo en un estado del norte de Estados Unidos, pero la persona creo que era oriunda de Los Ángeles. Entonces, el jefe del Departamento de Justicia de Los Ángeles en ese entonces, estamos hablando de hace años, ¿no? Los 90s, le trajeron, pues intentaron de todo, hasta que pues los familiares dijeron, vamos a intentar con esta persona que clama tener poderes mentales, a ver si lo encuentran, que es una visualizadora remota, Angela Smith, que ya había tenido pues probadas capacidades mentales de proyectarse hacia otras partes y pues estaban viendo a ver si podía cooperar en algo, era como último recurso del señor Steven Williams, ¿no? Y sí,
Lo único que pidió fue papel, lápiz y algunos números, el nombre y algunas cuestiones que piden específicamente los visualizadores remotos. Ella se sentó en un cuarto, se mentalizó hacia la energía que se iba a sumergir y dice que esto primero te llega, que su mente se empieza a proyectar hacia adelante y empieza a verse nebuloso. Esta nebulosidad después se va aclarando como con flashes, ¿no? Como cuando tienes un sueño que ves en materia etérica. Bueno, se va aclarando y vas sintiendo los sentidos, vas sumergiéndote ahí. Y ella sintió que estaba sumergida en el agua. Empezó a notar agua, empezó a oler el océano y notó que estaba viendo el mar desde abajo hacia arriba, como cuando estás nadando en el mar y ves el sol desde abajo del agua, y notó que había un yate, ¿no? Y dijo, vaya, esto sí está extraño. Y conforme se fue adentrando en la visión, porque estos tienen la capacidad de concentrarse aún más y darle más enfoque a sus cuestiones, vio que el tipo estaba fallecido en el agua. O sea, había muerto, pero no fue una muerte natural, ella dice. Fue un asesinato. Entonces, con esto, ella incluso señaló el punto del asesinato. Había sido en un lugar del noreste de Estados Unidos, ¿no? En una especie de isla cerca de todas estas islas que están en el Atlántico, y en un yate. Entonces se le hizo extraño al jefe de departamento del condado de Los Ángeles, que da su testimonio en video. Es una persona que tiene 31 años en el Departamento de Justicia de Los Ángeles. 31 años duró. Entonces no es un improvisado, ni un charlatán, ni un mentiroso. Él fue testigo de primera mano de lo que les estoy contando. Le preguntó entonces a los que estaban en el océano de estados circundantes de esa área donde les digo, no recuerdo bien el nombre, que si habían encontrado algo extraño en el mar, algún muerto, alguna cuestión de esa naturaleza, y los oficiales de la ley de ese estado aledaño, que era como una isla, Kathleen Island creo que se llamaba, le dijeron efectivamente, encontramos en un velero, en un yate, con las mismas características de color que había explicado Angela Smith, encontramos un cadáver en el fondo del océano. Entonces, con un poco de pena, el jefe del Departamento de Justicia de Los Ángeles les preguntó, miren, se les va a hacer raro, pero el cadáver no es así y así, o sea, era un rubio de ojos azules, y le dijeron que efectivamente el tipo tenía esa complexión, estaba en sus 30s, y todo concordaba con lo que había dicho Angela Smith. Entonces se dijo, bueno, es que nos avisó, ese muerto que tenían ahí, el cadáver, no lo habían establecido quién era. O sea, no había forma de saber quién era el tipo. No tenían rastro de quién era. Fue cuando le dijo, bueno, hay una persona desaparecida aquí de nombre de Steven Williams, que al parecer da con esas circunstancias. Los familiares corroboraron que era él, y el caso no paró ahí, sino que la visualizadora remota dijo, miren, también tengo noción de cómo fue la muerte, o sea, cómo fue el asesinato desafortunado de Steven Williams. Resulta ser que Steven Williams había estafado a un corredor de bolsa. Era un rubio de ojos verdes, medio calvo, era un pelirrojo más bien, que él puso en contacto con Steven Williams y lo estafó de una forma u otra, y terminó la cuestión en violencia en el yate, ¿no? Se fueron a las discusiones, el tipo salió de control la discusión, total que lo terminó matando. La descripción, fueron con las pistas, sin avisar obviamente, fueron con las pistas, fueron a ver si había conexión, vieron que efectivamente había sido estafado, dieron con lo que era la investigación en el yate y pudieron resolver el crimen, que de otra manera indica los investigadores
jamás se hubiera resuelto por los métodos convencionales. Una visualizadora remota de la cual da fe de que el Departamento de Justicia de Los Ángeles resolvió un caso a alguien que no sabía absolutamente nada del tema porque ella estaba en su casa, es una señora que no sabe, pues, no está metida ni con los detectives, no tiene palmarés de nada. Con un simple cuaderno y unas notas se proyectó mentalmente hacia el lugar y resolvió el crimen y arrestaron a cadena perpetua a este asesino, ¿no? Imagínense nada más. Sabemos muy bien que estos visualizadores remotos fueron usados en la Guerra Fría por los soviéticos, que fueron los primeros que empezaron con este tema y con los primeros que estaban espiando las bases norteamericanas por medio del espionaje psíquico. Y posteriormente, cuando se vieron con cierto éxito, porque había obviamente agentes infiltrados en la Unión Soviética que fueron a Estados Unidos, ¿no? Y le dijeron, oye, pues encontraron tal información de las bases norteamericanas acá, ¿y cómo las encontraron? Dijeron, pues mire, se le va a hacer loco, pero había un programa, hay visualizadores remotos o personas psíquicas que se proyectan mentalmente a las bases y así lo encontraron. Y los Estados Unidos dijeron, pero ¿cómo carajos? Pues vamos a hacer lo mismo. Buscaron gente con talento, con esta visualización remota, y también empezaron a entrenar. De hecho, hay una película de George Clooney, ¿no? Donde hay personas que incluso matan con la mirada, con la concentración, el poder mental es impresionante. Y eso es lo que ocurrió. Bueno, estoy estableciendo el contexto de la visualización remota que muchos de ustedes ya conocen, que muchos de ustedes que saben de estos temas ya deben de conocer de antemano, ¿no? No es lo mismo que el viaje astral, es diferente, muy diferente al viaje astral, que también tiene otro tema por comentar. El doctor Robert Monroe, ¿no? Robert Monroe, que fue el precursor de los viajes astrales, es otro tema. Pero hablando del tema específico de la visualización remota, quiero hacer hincapié de que esta visualización remota se puede hacer incluso a la Luna, a Marte, a Ganímedes, como lo ha hecho Tony Rodríguez. Lo han hecho también los que están hablando de que las arcas aliens se están activando. Muchísimas personas que están fuera de la red del sistema jurisdiccional de los Illuminatus o la Sociedad de Lucifer, como le llaman originalmente, la conspiración desde dentro. Estas personas que están actuando con el lado de la luz están proveyendo información de todo lo que está pasando. Una ventana para esto son estos canales muy marginales, porque no tienen pruebas de nada más que de sus dichos y de lo que los bosquejos que hacen al ir a ver esta cuestión. Y yo creo que hay charlatanes aquí, claro que los debe de haber. Nunca he negado yo la charlatanería en torno a estos temas. Sin embargo, al ver lo que acontece en otras partes ya comprobables en cuanto a la conspiración, como por ejemplo la pirámide negra de Alaska, de la que tanto se habla, que es como un centro de recarga de naves alienígenas, tiene mucha compaginación con lo que les voy a hablar de la descripción que hace la señora Eliana de Awakening Cosmic Reality, de un video que acaba de subir hace 2 horas. Tenía preparado otro video, pero este me pareció sobremanera interesante. Y me explico. Dice, Emperador Freezer, saludos a Pechi, por favor. Pechi, donde quiera que estés, te mando un abrazo y un gran saludo. Y también de paso, Emperador, sí, Freezer, Antonio Hernández también, a Giovanni Martínez, dice, son clarividentes. Bueno, la clarividencia es distinta, ¿no? Es otra cosa. Romy Abismar, saludos, Marquito, saludos también a ti, Romy. Sí, porque los clarividentes pueden ir al futuro, no pueden tener vistazos. Rápidamente voy a explicar lo que los clarividentes son para no perder el hilo del tema. Un clarividente puede manifestar una energía próxima que está sintiendo de una persona y puede manifestar diferentes escenarios, ¿no? Por ejemplo, hubo clarividentes que dijeron que Trump iba a morir, ¿no? Entonces, ese escenario de que Trump iba a morir en el atentado no fue real, pero pudo haber sido real. Otro escenario es que sí iba a haber un atentado, lo hubo. Algunos clarividentes decían que iba a ser asesinado, en otros que se iba a salvar, pero esa energía estaba ahí en el éter. Y esa energía que manifiestan los clarividentes pueden venir con diferentes finales
y uno de esos finales se va a manifestar. Se manifestó un atentado, definitivamente se manifestó. Pudo haberse manifestado la muerte, claro, pero también el salvamiento, y el que predijo la muerte no por eso está en lo incorrecto, sino que esa fue la imagen más fuerte que se le vino en ese momento. Muy bien, esa es la clarividencia. Ahora bien, en la visualización remota son eventos pasados, ¿no? Saludos a Verónica Gutipe, qué hermosos ojos tienes, dice Verónica, tú también tienes unos ojos hermosos, Verónica, donde quiera que estés, un abrazo ya, como siempre. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Eliala se visualizó la pirámide de Giza que muchos de sus seguidores le pidieron visualizar hace 100,000 años, ni más ni menos, y de en torno a las pirámides de Giza, de Kefren, de todo el complejo piramidal de Egipto, siempre ha tenido bastante curiosidad el ser humano por saber qué fue lo que aconteció ahí, porque antes en Egipto había agua, había agua. Estamos hablando de un complejo que no estamos hablando, el periodo egipcio no hicieron las pirámides se remontan miles de años atrás del periodo egipcio, para empezar, ¿no? Desde ellas es una falsedad, no la forjaron en Egipto. Ya estaban ahí. Los egipcios nada más le dieron un retoque, que quede claro. Vayan al libro de Stuart Surlow de La verdadera historia de la saga de la humanidad, que por cierto es otro visualizador remoto que estuvo en el proyecto Montauk. Pero bueno, volviendo al punto. ¿Qué es lo que vio la señora Eliala? Dice, me visualicé remotamente hacia el lugar de Egipto hace 100,000 años y lo que vi fueron estas complejo de pirámides. Había 4 de las pirámides y en estas pirámides había arriba, donde está la punta de la pirámide, la punta era dorada, era de oro, totalmente de oro, un oro muy reluciente, y ese oro reluciente había naves triangulares volando y sentía yo una energía muy fuerte electromagnética flotando por todo el aire. Las naves triangulares bajaban y se postraban en la cúspide de la pirámide como recargándose. Una fuerza eléctrica se trasladaba de arriba hacia abajo a la base de la pirámide que conectaba a nivel tierra, y abajo de la pirámide había sistemas subterráneos donde había obeliscos debajo de estas cuestiones de desnivel subterráneo. Estos obeliscos estaban magnetizados y proveyendo desde abajo energía hacia arriba, hacia la pirámide. O sea, desde abajo emanaba la energía hacia arriba y era como una planta transformadora de electricidad o de energía, la cual conectaba a todo el complejo piramidal. Todo estaba interconectado de manera eléctrica. O sea, no estaban separadas. Todo se interconectaba y todas tenían una punta piramidal de oro reluciente, y había había luces por todo el cielo, naves entrando, bajando, y grandes naves se postraban ahí como para ser recargadas. Ella dice que debajo de la pirámide había un sistema subterráneo donde había como unos aparatos de regeneración. Estos aparatos eran los obeliscos, que pues conocemos como tal, pero eran de diferentes colores y materiales, ¿no? Estos obeliscos estaban, repito, proveyendo energía hacia arriba, pero no nada más era un piso. Eran 4 o 5 pisos de desnivel, eran 4 pisos hacia abajo, y cada piso tenía su función. Había como unas bóvedas grandes, como las que conocemos, ¿no? En la pirámide había como unas bóvedas grandes, donde había grandes espacios y había todo tipo de actividad ocurriendo ahí. Ella sentía energía ahí de personas, no de personas, sino de seres o entes que estaban como recargándose también y trabajando en estos lugares, ¿no? Entonces, ella sentía que esto era como, no lo especifica, ella lo que vio, ¿no? Esto no especifica qué en sí, para qué tenía esto, pero era una cosa impresionante de energía fluyendo. El obelisco era como una especie de transformador que conectaba hacia arriba, ya lo dije, pero después la visión empezó a cambiar y tuvo otro bosquejo de los que presenta en el video, y este bosquejo presentaba como que ya había sido después de la visión que tuvo,
Entonces empezó a ver que la punta de las pirámides, interconectada eléctricamente, estaban de color cristalino, o sea, ya eran de cristal, como de cuarzo, diríamos. Ella no habla de cuarzo, pero era cristalino. Y yo tengo entendido que los atlantes manejaban cuarzos gigantes por los cuales proyectaban los haces energéticos y los armamentizaban, usaban la energía de los cuarzos. Estoy hablando específicamente de los sacerdotes atlantes que hacían experimentos con luz, y estos experimentos con luz también eran armamentizados. Creo que tuvieron lucha contra los lemurianos, no eran los atlantes, contra los lemurianos y contra los reptoides. Era todo un cúmulo de guerras en ese entonces. Entonces, amigos, esta punta de cristalina también estaba ya en los transformadores que les había comentado a desnivel. O sea, ya la energía ya no era de oro, sino que cambiaba a ser cristalina, y las pirámides eran más, ¿cómo se dice?, más engrosadas en electricidad, en electromagnetismo, y las naves ahí seguían fluyendo, y había diferentes colores verdosos, azulados en el cielo, y se potencializaba toda esta energía alimentando como una red energética fuerte a todas las naves que estaban volando. Venían, reposaban, bajaban, y eso es lo que pasaba, ¿no? Ahora bien, había ciudades debajo de estos desniveles, claro que los había. Eran como, ya no se veían como nada más los transformadores y los obeliscos, no. Ya había como ecosistemas de ciudades, como que ya estaba siendo poblado el desnivel que había abajo de Giza y de Kefren y de otras, ¿no? Karnak, todo el complejo piramidal, que todo era una conexión de energía pura. Y había entes ahí habitando, y entre las ciudades había obeliscos. O sea, era como la separación, eran los obeliscos que seguían alimentando a estas pirámides, y había 5 pisos máximo hacia abajo, ¿no?, subterráneamente. Ella dice que siente que todo esto sigue ahí, o sea, esto sigue ahí debajo de las pirámides. O sea, hay acceso muy limitado. O sea, solamente ahí ustedes saben todo lo que hay de prohibición en el lugar. Obviamente que lo mismo pasa en Irak, lo mismo pasa con las pirámides de Ucrania, de las que habló Surlov también. Recordemos que es el complejo piramidal más grande del mundo. Y decía que esta energía se sentía muy fuerte. Y así la energía alienígena es sumamente fuerte y brutal. O sea, la pirámide del Sol en México, han visto la pirámide del Sol, lo gigantesco complejo piramidal. Y esta pirámide del Sol, pues en la punta tiene una cosa de metal en la pura cúspide de la pirámide, donde se hacían los sacrificios y bajaba la sangre. Estos eran los sacrificios hechos a los dioses. ¿A quién eran estos sacrificios que hacían los antiguos mexicanos de la gran civilización mexicana, ¿no? Porque muchos turistas se han quedado locos al subir a esa pirámide del Sol y han tenido desmayos. Ha habido incluso una muerte, creo, y ya se cerró de que no se suban para allá. ¿Por qué? Porque esta energía sigue emanando energía alienígena, está conectada con todo este sistema, y la energía alienígena es sumamente poderosa para el ser humano, no está hecha para el ser humano, y han tenido más, si son personas sensibles, pues este tipo de situaciones. La pirámide de Ucrania eran complejos para sanar, eran sanativos. Tú entrabas ahí y automáticamente el oxígeno se aislaba, todo el oxígeno penetraba en tu cuerpo y sanabas, como ir a las montañas azules en la India, de las que habla Elena Petrovna Blavatsky en su libro Al país de las montañas azules. Les ruego que lo lean. Cuando uno sube una montaña, pero una montaña libre de todo el contaminante, de todos los electrodos que manejan las cuestiones de la red satelital, todo eso, en una montaña el aire puro del oxígeno, con eso solo se te llenan los pulmones y se te purifica, ¿no? Y han sanado personas de lo peor yendo a estos lugares puros. Y eso habla Blavatsky, que hay personas habitantes de las montañas azules de la India, obviamente que también de otras partes, que pues son longevas, viven muchísimo tiempo sin ningún tipo de enfermedad de la que padece el hombre occidental del siglo XXI. Entonces, este complejo piramidal de Giza, de Keops, de Kefren, todo eso es alienígena en su origen. No es que lo construyeron ni los faraones, ni los
que por cierto los faraones eran Illuminati, muchos, ¿no? Pero bueno, ahora bien, yéndonos a la cuestión, estos visualizadores remotos vieron eso hace 100.000 años, Eliana vio eso hace 100.000 años, y ahora estamos entrando en un punto de inflexión donde la revelación alienígena se está abriendo pasos agigantados hacia el mundo. Acabamos de ver el 18 de marzo en Vietnam un video tremendo, les ruego lo busquen en internet, donde la televisión, la noticiosa vietnamita captó en vivo, no estoy hablando de un testigo con una cámara, estoy hablando de un video noticioso de la cadena pública de Vietnam. Están filmando un edificio, se ve un pantallazo de una tormenta eléctrica y ese pantallazo da a conocer a un platillo volador de una forma muy siniestra y tremenda que estaba sobrevolando en la tormenta. Y esto es lo que estamos viendo ya apareciendo en los cielos. Estos drones, estos WAPs que estaban por todo Estados Unidos, estaban buscando cuestiones ahí y están haciendo su aparición paulatinamente. Por eso el programa espacial secreto está siendo ya impulsado hacia una revelación próximamente. No sé si se den estos 4 años, pero ha sido paulatina y va a ser constante. Ya no hay vuelta atrás a la hoja, todo va a ser hacia adelante y veremos entonces cómo las profecías de Chico Javier de que el hombre iba a encontrar a sus hermanos de las estrellas y que íbamos a tener un cambio de paradigma completo en la humanidad, se va haciendo realidad conforme pasan los días de este 2025. Entonces, esto es lo que vio esta persona en este complejo piramidal, donde estas cuestiones en Egipto alimentaban, eran cuestiones muy energéticas para alimentar la cuestión de estas naves. ¿Por qué necesitaban esta energía? No lo sé, pero por ejemplo, Salvador Freixedo habla de que muchos de los platillos voladores que se han visto en Latinoamérica han sido platillos voladores que bajan para tomar la energía de las plantas eléctricas y ahí se quedan flotando cerca de los lugares donde hay mucha electricidad. Las plantas eléctricas, y él lo narra en su libro Defendámonos de los dioses y la granja humana, muy buenos libros, donde estos platillos voladores, discos, bajan y se quedan flotando como absorbiendo la energía. Lo mismo es lo que dice esta persona, Eliana, de la visualización remota, pero en un nivel superlativo. Las naves que ella vio, la mayoría eran triangulares, también había circulares, discos, pero en ese eran triangulares. Y bueno, también las personas que han hablado de la Gran Pirámide Negra de Alaska, que han sido visualizadores remotos también, han dicho que esto también sirve y de ahí hay seres humanos trabajando ahí junto con alienígenas de varias razas, ¿no? Creo que son más regresivas estas razas que están en Alaska, pero esa pirámide negra es muy famosa, incluso hay documentales muy intensos e importantes. Dice Kaiser Apátrida, saludos desde Guadalajara, Marco, gracias por tu información. ¿Cómo sabremos cuando te reemplacen por un robot y solo usen tu imagen para desinformarnos? Ese es el peligro de la inteligencia artificial, que ya pueden replicar y transformarte y todo eso, ¿no? Pero yo lo vería de una manera muy simple. Si la información no les vibra o no está de acuerdo con lo que he estado hablando a través de todos estos años, ¿no? Entonces, obviamente algo está pasando, ¿no? Porque no se puede ser tan incongruente de la noche a la mañana, ¿no? Eso sería un gran indicativo, pero bueno, no creo que eso pase, Kaiser, no lo veo posible, vaya, porque mi canal no soy una persona tan pública, tan grande que marque nada de diferencia, no creo que se tomen la molestia, ¿no? Pero quién sabe, puede ser que otros canales mucho más potentes, a lo mejor, y conforme la guerra galáctica, que también tiene su asiento en la Tierra, pues se agudice, esto vaya ocurriendo con mayor penetración. Y en eso estamos, ¿no? Ya hay robotoides desde hace mucho tiempo. Los robotoides ya estaban entre nosotros, los clones, el programa de hibridación ya está completo. Muchas personas que en la era de Acuario se va a saber muchas de las cosas en estos 20 años. Muchas de las personas que están caminando en la Tierra son alienígenas. Y esto lo dice Kerr Baker en su libro OVNIs, Visualización Remota y la Agenda Alien del Nuevo Orden Mundial, que ya he traducido,
Muchas de estas gentes, sobre todo de las altas sociedades políticas, son alienígenas que visten, que hablan y se mueven como nosotros, pero sus órganos internos son algo totalmente diferente y no pueden estar mucho tiempo en la superficie y bajan hacia sus bases subterráneas. Eso es lo que dice Kerr Baker, y lo que se va a ver conforme se avance, vamos a ver un cambio de paradigma tremendo con la revelación alien en marcha. Amigos, este fue el directo. Les agradezco mucho su tiempo y una disculpa por la falta de videos estos 5 o 6 días. Pero pues como les dije, hemos estado aquí trabajando con el Gran Moronel, la planta de la vida, natural totalmente. Pídanla en Amazon y con eso también ayudarán mucho a la resistencia y se ayudarán mucho a ustedes, amigos. Por cierto, también les mando saludos a mis patrocinadores, que también he rezagado algunos videos, pero ya estaremos de nuevo en Patreon. Impresionantes videos subtitulados totalmente para que ustedes los disfruten de todo lo que está ocurriendo. Un abrazo a la resistencia, amigos, y un abrazo cordial a toda Latinoamérica y más allá en Europa. Que pasen una excelente noche.